Vamos a suponer que tenemos la ecuación de una superficie. Yo le voy a poner aquí qué complicado es esto. ¿Cómo escribo? Déjenme ver cómo escribo. No puedo regresarme a la escritura. Bien, ya estamos. A ver. Bien, vamos a suponer que tenemos una función. Le voy a poner G. Perdón, porque ya saben que estamos escribiendo con el mouse. No hay pay, no hay pay. X, coma Y, coma Z igual a 0. Esta es la ecuación de una superficie S. Y por otra parte, tenemos una función f de x, y, z, igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, todo esto elevado a la 1/2. Ahí está. Si podemos observar, la primera es una ecuación de una superficie y la otra corresponde a una esfera. ¿Qué es lo que queremos encontrar aquí? Lo que queremos es encontrar los puntos sobre la superficie que estén más cercanos al origen. Si yo lo dibujara en un plano, voy a suponer que esta fuera la superficie S. Y si ustedes observan esta función esta función F, es una esfera. Podemos observarlo. Esta esfera, si a F le llamo igual al radio, si el radio es F, entonces me doy cuenta que es una esfera de radio R. Obvio, si yo quiero quitar el medio, me va a quedar R cuadrada igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Si el radio vale 0, lo único que tengo es un puntito aquí en el origen. Conforme el radio empieza a aumentar, la esfera empieza a crecer. Obvio, va a llegar el momento en que la esfera ya no va a poder crecer más porque va a pegar exactamente con la superficie. Okay. Y exactamente en ese punto donde chocan la esfera y la superficie, se genera un plano tangente. Hasta aquí vamos bien. Sí. Si este plano es tangente, voy a cambiar el color. Este plano tangente va a ser tangente a ambas superficies. Okay. Eso lo que quiere decir, en otras palabras, es que entonces el gradiente de la función G es paralelo. El gradiente de la función F. Así es, al gradiente de la función F. Okay. Y de aquí se establece algo muy curioso. Esto fue lo que hizo Lagrange. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que si al gradiente de la función f le sumo el gradiente de la función g multiplicado por un escalar,
en algún momento este me tiene que dar 0. Y tiene que ser 0 porque ambos gradientes son paralelos y perpendiculares entre sí. Entonces, lo único que difiere de ellos es una constante, que en este caso este sería el gradiente de f, y de este lado tendríamos el gradiente de g. Y como podemos observar que ambos son paralelos, eso lo que quiere decir es que únicamente difieren de una constante. En este caso, la constante es lambda. Ok. Ese es lambda es el multiplicador de Lagrange. Ahorita vamos a platicar de todos estos, qué quieren decir y qué representan, qué significan. Ok. Sí estás grabando esto, ¿verdad, Arturo? Clarín. Bien, te voy a pedir que este video me lo compartas porque necesito compartirlo con sus compañeros de IME. Claro. Si todo sale bien y se graba bien, bien, porque es la primera vez que uso esta otra aplicación, yo lo subo y le mando el link. Así que recemos todos. Excelente. Muy bien. Si hasta aquí tienen todo claro, voy a borrar esto. Y voy a partir de esta última parte a la que llegamos. Okay. Vamos a borrar. Y ahora voy a copiar esta parte a la que llegamos. Llegamos aquí a que el gradiente de f más lambda por el gradiente de g son iguales a con 0. Nosotros ya sabemos que el gradiente lo que significa son las derivadas parciales. Eso significa que la derivada parcial con respecto a x en y más la parcial de f con respecto a y en j más la parcial de f con respecto a z en k. Todo esto más lambda que multiplica a las derivadas parciales de g, son las mismas, nada más que ahora son en g, las voy a hacer un poquito más pequeñas. G en y más g en y más g en z. Son igual con 0. ¿Va? Son igual con 0. Bien, aquí ya tenemos un buen avance, porque resulta que entonces al hacer, nos falta con la restricción. Tenemos una restricción. En el dibujo que hicimos anteriormente, nosotros nos dimos cuenta que la esfera va a crecer, pero la esfera va a crecer tanto como lo permita el plano. Eso significa que tenemos una restricción. La restricción es la superficie. La función de g. Qué incómodo es escribir con el mouse, ¿eh? De veras que esto es fatal. ¿Cómo no nos dieran una tablita y un escritor óptico? Es muy práctico eso. Las tabletas de dibujo, sí. No, sí, fantástico. Eso es lo que nos hubiera proporcionado la UNAM, nos hubiera hecho un parísimo. Pero bueno. Ok, chicos, hasta aquí tenemos estas restricciones. Si yo hago la operación y hago la suma, obviamente tengo que sumar i con i, j con j y k con k. Entonces lo que tengo es parcial de f más lambda por la parcial de g con respecto a x igual con 0. La parcial de f con respecto a y más lambda por la parcial de g con respecto a y igual a 0. Y la parcial de f con respecto a z más lambda por la parcial
parcial de G con respecto a Z igual a 0. Vean que aquí se generan 4 ecuaciones. Tengo aquí ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Al resolver el sistema de estas 4 ecuaciones con 3 incógnitas, lo que encontramos son los puntos sobre la función o sobre la superficie F que están más cercanos al origen. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? Sí. Profe, yo tengo una duda. ¿Y escucho? Es que me perdí, o sea, después del gradiente de F más el lambda gradiente de G igual a 0, Ajá. ¿por qué lo pasamos a F de X y J y K? O sea, ¿por qué como en vectores? Porque acuérdate que el gradiente es la derivada parcial de cada una de las variables de la función en cada una de las direcciones del vector. Ah, ok. Sí, Entonces, ya. por eso el gradiente de F es parcial de F con respecto a X en Y, más parcial de F con respecto a Y en J, más parcial de F con respecto a Z en K. Ah, ok. Ahora sí. Ya, profe. Muy bien. Entonces, Gracias. al generar estas 4 ecuaciones, como les comenté al resolverlo, lo que encontramos es los puntos más cercanos a la superficie, los puntos que están sobre la superficie que son más cercanos al origen. Esto es lo que queremos encontrar. Sin embargo, yo quiero que ustedes observen un detalle interesante aquí. Lo que yo puedo observar en este sistema es que este sistema que se genera está constituido por las derivadas parciales con respecto a Y, ecuación 2, observen, le digo con respecto a X, ecuación 2, con respecto a Y, ecuación 3, con respecto a Z, ecuación 4. De una función, esta función se le pone L igual a F más lambda G. Si esta función que acabo de escribir la derivo con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, obtengo las ecuaciones 2, 3 y 4 del sistema que vimos anteriormente. Y si esta función la derivo finalmente con respecto a lambda, ¿qué se creen que la derivada de L con respecto a lambda es la función G? Que es la ecuación 1. ¿Ya observaron? Sí. Esta ecuación que encerré se llama ecuación o función de Lagrange. La que encerró. En otras palabras, lo que quiere decir es que el gradiente de la función de Lagrange tiene que ser nulo. Y así llegamos a esta otra conclusión importante. Esta. Profe. ¿Sí? Una duda con la ecuación o la fórmula de Lagrange. Sí, escucho. En algunos libros y en algunas fuentes, en vez de tratarlo como más lambda por la función G, lo tratan como menos lambda por la función G. ¿Por qué pasa eso? ¿En qué afecta? ¿Cuál usamos? El uso del más o el menos lo utilizan o se utiliza porque viste que al formar las superficies, al chocar, los gradientes quedan encontrados, quedan en sentido contrario. Ajá. Entonces, a veces se utiliza en el signo menos. Sin embargo, acuérdate que lambda es cualquier constante y el valor de lambda, al ser cualquier constante, realmente no importa el signo. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces lo tratamos como más, justamente por esa parte de la constante. Así es. Ok. Por eso. Va. Ahora, hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta, chicos? No, profe. Ok, si no hay dudas ni preguntas, vamos a generalizar esta función de Lagrange para que podamos comprender los videos que les mandé, porque sí, o sea, los videos sí son abstractos, ¿no? Yo sabía que que iban a tener problemas, porque sí está medio locochón el tiro.
Pero, ya con la idea que tenemos ahorita aquí, vamos a generalizar todo para que vean cómo va a quedar. Ujú. ¿Ya puedo borrar entonces esto? Arturo, Sí, sí, sí. Si quieren lo bien, que usted... vamos, Ajá, borra, borra, borra. voy a borrar esto y vamos a hacer la generalización. Va. Todo esto que vimos ahorita se llama, el método se conoce como multiplicadores de Lagrange. Y una de las ventajas que tenemos es que se puede generalizar para cualquier cantidad de funciones y m cantidad de condiciones. Entonces aquí sería, por ejemplo, ya si lo generalizo, sería dada f de x1, x2, puntos suspensivos, hasta xn, y m ecuaciones de condición y m ecuaciones de condición g subíndice k de x1, x2, puntos suspensivos, hasta xn igual a 0. Podríamos escribir entonces la función de Lagrange de esta forma. Función de Lagrange es igual a f x1, x2, puntos suspensivos, hasta xn, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta n, hasta m, perdón, hasta m porque pusimos m, M. de lambda subíndice k por gk de x1, x2, puntos suspensivos, hasta xn. Esta que acabo de escribir se llama función de Lagrange. Y esta es la más importante. Se las voy a encerrar aquí. Porque esta es la función importante. Esta. A los escalares lambda k. Multiplicadores de Lagrange. Esos son a los que se les llama multiplicadores de Lagrange. Esta se llama función objetivo. Esa es la función objetivo. Y todas las demás, los que están después de la sumatoria, son las restricciones. Esto es muy fácil darme cuenta porque la función objetivo siempre es aquella que yo quiero minimizar o maximizar. Eso deben tenerlo en cuenta, siempre. La función objetivo es aquella que quiero minimizar o maximizar. ¿Sí quedó claro? Sí. Todas las demás van a ser las restricciones.
Y yo puedo observar que cada una de las restricciones lleva un lambda, o sea, un multiplicador de Lagrange. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o pregunta que tengan? No. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? No, Creo que no. ahorita creo que no. Si no hay dudas ni preguntas, entonces yo quiero mostrarles algunos ejemplos aquí para que pues vayamos checándolo con lo que vieron en los videos. Voy a procurar hacer unos ejemplos que estén interesantes no para que se espanten, ¿no? Más bien para que se quede más claro. Déjeme entonces corto la grabación para hacerlo en dos partes, una que sea de teoría y otra de ejercicios. Ok. Para ir checando también cómo quedó el audio.